Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer la tercera parte de esta unidad de comercio exterior argentino. Lo que voy a tratar de darles es un resumen lo más acotado posible de una temática que, si bien no está directamente relacionada con el comercio exterior argentino, tiene que ver también con esto de promocionar las exportaciones y las importaciones. Este tema es el de zonas francas. Eh, ¿Qué son las zonas francas? Bueno, una zona franca es un ámbito donde la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto la salida como la entrada de la mercadería a la zona franca no están grabados con el pago de tributos. Lo único que van a pagar son las tasas retributivas de servicio que pudieran eventualmente establecerse, ¿sí? Entonces, en conclusión, dentro de ese ámbito territorial no rigen lo que son las leyes comunes al resto del territorio. No se aplican las restricciones económicas. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si dentro de Argentina estuviese prohibido, por suponer, los juguetes de China, yo dentro de la zona franca, que esté obviamente dentro del país, podría importarlos, ¿sí? Y luego, por ejemplo, enviarlos a un tercer país. Eh, Esas restricciones de tipo económica no están prohibidas, son aplicables dentro de la zona franca. Lo que sí son aplicables, y ahí sí se prohíben las importaciones, es en el caso de las restricciones no económicas, es decir, aquellas que se establezcan por razones de moral, salud o seguridad pública. Los objetivos de la zona franca difieren de acuerdo a los países, digamos, que quieren utilizarla, o de acuerdo también a las épocas en que han sido utilizadas. Por ejemplo, al principio se utilizaba mucho como modo de imponer hegemonía comercial de las potencias navales, quienes establecían en algunos países algunas zonas francas. ¿Para qué? Para poder ingresar con sus productos y poder venderlos sin aranceles, digamos, ¿sí? Como una imposición a esos países de su hegemonía. Pero luego ya con el correr de la época, a partir de la década del 70, empezó ya a utilizarse sí como un mecanismo de promoción comercial tendiente a incrementar el ingreso de divisas, tendiente a un desarrollo económico. Por ejemplo, Chile lo ha utilizado mucho esto como desarrollo económico, ya que tiene solamente dos zonas francas, la de Iquique al norte y Punta Arenas al sur, que eran dos zonas absolutamente inhóspitas. Entonces ahí ellos podían ingresar mercaderías y luego eh, eh, volcarlas al mercado chileno eh, con menores aranceles. También como promoción de las exportaciones y también tendiente a incrementar la inversión en empleo en determinadas zonas. En cuanto a las zonas francas, no son todas iguales, ¿no es cierto? Suelen tener, podemos establecer alguna clasificación. eh, por ejemplo, zonas francas comerciales son aquellas en que las mercaderías ingresan a la zona franca, pero no sufren ningún proceso de elaboración o transformación. En algunos lugares se permite el etiquetado, se permite dividir los bultos, prepararlos para la venta, pero sin que eso implique una transformación. Ahora bien, también tenemos las zonas francas industriales, donde la mercadería que se admite sí puede someterse a algún tipo de transformación o perfeccionamiento. En nuestro país, ¿cómo está el tema de zona franca en nuestro país? En nuestro país ya en la década del 90 se dictó la ley 24.331,
esa ley establecía básicamente que cada provincia podía generar una sola franja dentro de su territorio, y también reservaba al Estado Nacional la posibilidad de tener 3 zonas francas en cualquier lugar del país que ellos consideraban necesario, ¿sí? Esas zonas francas, ¿qué características tenían? Bueno, por un lado podían ser zonas francas comerciales, es decir, ingresar y tener la posibilidad de ingresar y del egreso de mercadería sin pagar ningún tributo, ¿sí? Y ahí también dentro de la zona franca poder realizar operaciones tipo comerciales, ya sea como etiquetado, empaquetado, división, clasificación, etc. También esta ley establece la posibilidad de que las zonas, lo que se instalen sean industrias, ¿no es cierto? Lo que se procuraba en ese momento era, o la idea, que ingresen insumos importados, se produzcan y luego se pueda esos productos final tenerlo para destinos de exportación, es decir, no se pueden ingresar al mercado interno, pero sí esos productos finales que se produzcan en la zona franca pueden ser exportados. Bueno, en esta presentación, así como también al final, hay un resumen de todo lo que son los beneficios y lo que tienen las empresas y las mercaderías para la utilización de esta zona franca, así como también algunas limitaciones con que deben cumplir las mismas. Lo que sí quiero recalcar en este aspecto es que todas las mercaderías que vayan desde el territorio aduanero, es decir, desde el resto del país a la zona franca, se van a considerar como una exportación suspensiva. Esto ya lo van a ver un poco más detalladamente cuando vean el capítulo de exportaciones, pero básicamente para que ustedes lo entiendan es que es como esa exportación va del territorio a la zona franca y ahí queda en suspenso hasta tanto luego se le dé un destino definitivo a la mercadería. O también puede ser que se vuelva al territorio, ¿sí? Pero en general lo que se espera es que se le dé un destino definitivo. Y después toda la mercadería que salgan de la zona franca con destino al resto del territorio general, son considerados como una exportación, es decir, que ahí en ese momento es donde tienen que pagar los impuestos de importación. Es decir, yo traigo mercadería, lo pongo en la zona franca y hasta ahí no pago nada de derechos de importación. Ahora yo ya si quiero ingresarlo al resto del territorio una vez que lo he vendido para ponerlo a la venta, ahí sí tengo que pagar esos aranceles. Bueno, en realidad, y ya yendo a la cuestión práctica, estas zonas francas en Argentina solo se utilizan como zonas francas de almacenamiento o zonas francas comerciales. Es decir, que como zona franca industrial no se están utilizando. ¿Y esto por qué? ¿Por qué han perdido el atractivo en ese sentido? Porque el Mercosur, en la resolución 8 del Grupo del Mercado Común, establece que todas las exportaciones de la zona franca hacia algún otro país del grupo del Mercosur va a pagar impuestos como si fuera un país de extra zona, es decir, como si viniera de cualquier otro país que no sea miembro del Mercosur. Es decir que, por ejemplo, para que lo entiendan, si yo exporto mercaderías desde, por ejemplo, de la zona de Ferreira en Córdoba, supóngase Fiat, exporta mercaderías, para entrar a Brasil paga el 0% de arancel en la mayoría de las mercaderías. Ahora, si supóngase Fiat pone alguna fábrica dentro de la zona franca,
si quiere exportar a Brasil, va a pagar aranceles como si fuera cualquier otro país, como si la mercadería viniera de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de cualquier otro país del mundo. Es por eso que ahí, desde el punto de vista de la producción industrial, perdieron todo tipo de atractivo y solamente se utiliza para que los importadores traigan sus mercaderías, la almacenen y de ahí puedan hacer una distribución una vez que las mercaderías están vendidas. La idea entonces es que las zonas francas solamente puedan exportar sus productos hacia terceros países y no al resto de los países del Mercosur. El Mercosur en sí, las únicas áreas que reconoce como zonas francas son las áreas aduaneras de Manaos y Tierra del Fuego, que son dos zonas que tenían su actividad y su régimen especial desde hacía mucho tiempo y no reconoce entonces a estas nuevas zonas francas que se crearon en la década del 90, tanto en Argentina como en Uruguay. Uruguay también ha hecho una inversión importante en zonas francas, tanto en Montevideo o como en Colonia, con la idea de ahí importar mercadería y distribuir al resto del Mercosur, cosa que no lo pudo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque en las negociaciones, las únicas dos áreas que se reconocieron son Manaos y Tierra del Fuego hasta 2013, si bien esto fue prorrogado por 10 años más hasta 2023. Por último, entonces, como les decía al principio, ahí tienen ustedes todo lo que son los beneficios y algunas restricciones de las zonas francas. No lo vamos a explicar en este video a todas, sino que bueno, cualquier duda que tengan, obviamente están las instancias presenciales y los horarios de consulta como para que puedan evacuarlo. Por lo demás, muchísimas gracias, espero que les sirvan estos videos y nos vemos en las próximas unidades.